Ya comenzamos, ¿listo? Listo, acá ya quedó grabando. Listo, otra cosita, creo que solamente como que una persona me escribió para lo del grupo de WhatsApp. Entonces, porfa, para los otros, me pueden mandar un mensaje a WhatsApp para invitarlos al grupo. Recuerden que por ahí pues prácticamente vamos a estar compartiendo principalmente pues el contenido del curso y cualquier como comunicación así como muy directa pues la pueden hacer por ahí, ¿listo? Entonces, porfa, si pueden, escríbanme a ese número que les dejé ahí en el chat. Y pues por ahí los invito al grupo, ¿listo? Listo, profe. Listo. Listo. Entonces, les cuento cuál es la idea de la sesión de hoy. En la sesión de hoy, pues estaremos viendo prácticamente el tema de cómo conseguimos datos con información textual. Entonces recuerden que la primera sesión pues hablamos un poquito pues de la introducción al lenguaje natural. Recuerden pues que vimos como un poco las diferencias entre lenguajes formales y lenguajes informales. Y pues vimos que más que todo cualquier pues lenguaje formal o informal se llevaba como un string, ¿no? Entonces prácticamente lo que nosotros terminábamos haciendo era manejarlo en un lenguaje de programación como si fuera un string. De hecho, pues vimos un poco pues la introducción básica a los strings de Python, vimos algunas cositas sencillas de operaciones, de métodos de strings, entonces vimos como lo muy general, pero pues digamos que lo que nosotros vimos es que definimos manualmente el texto, ¿no? Usamos literales de Python y a partir de los literales de Python comenzábamos a cargar la información. Pero resulta que eso pues es una forma que no siempre va a ser posible, sobre todo cuando ya ustedes están hablando de un conjunto de datos. Imagínense que ustedes tengan que a mano poner dentro de comillas el texto y ponerlo pues directamente en el código de Python. Eso es algo que normalmente no se recomienda tanto. Entonces vamos a ver que hay distintas formas de adquirir información textual. Vamos a ver pues que cuando estamos hablando de adquirir información textual, pues vamos a estar haciendo referencia como a varias notaciones. Entonces vamos a estar hablando primero de cómo cargar textos, comenzando pues desde lo más básico, cuando nosotros por ejemplo comenzábamos a trabajar de los literales, de pronto un paso como siguiente que podemos comenzar a manejar para cargar textos es de pronto hacer como la carga automatizada desde un archivo. Puede ser un archivo plano, puede ser otro tipo de formato, puede ser un formato JSON. La idea es que veamos un poco pues esa parte, cómo cargamos los conjuntos de datos. Seguramente pues muchos de los formatos que ya existen ustedes ya los conocerán. De pronto pues el formato CSV. No sé si ustedes ya todos han trabajado con un formato como el formato CSV. ¿Lo conocen todos? Sí, señor profe. Listo. Sí, Pero de señor. pronto otros formatos como el formato JSON. ¿Todos han trabajado con JSON? No, profe. No, profe. No, profe, Listo. muy poco. Entonces la idea es también entender un poquito eso. Ver el texto o conjuntos de datos para procesamiento del lenguaje natural, en qué formato vienen. Y también, dado el caso, cuando no vienen estructurados como un conjunto de datos, ver yo cómo puedo adquirir textos. ¿De dónde? ¿De qué formas? Porque hay formas y distintas de adquirir textos. Les cuento como algunas alternativas. Por ejemplo, ustedes tienen un documento en formato PDF. El documento en formato PDF, como ustedes bien sabrán, pues eso es un formato que pues relaciona pues contenido multimedia. Multimedia pues más que todo imágenes y texto. ¿Listo? Pero es un formato en el que ustedes no directamente pues lo pueden cargar como en Python, así como simplemente abrir el archivo y leerlo. Luego pues vamos a ver un ejemplo de que el formato PDF pues viene en binario, eso viene pues directamente serializado, entonces no se lee tan directamente. Hay que hacer un proceso de extracción de la información del formato PDF. Otra forma, si ustedes tienen por ejemplo datos en la web, cuando ustedes tienen datos en la web, tienen que sacar la información de la web, de alguna página web. Tienen que, de cierta forma, o sacar la información de un sitio estático. Vamos a ver cómo las diferencias entre un sitio estático y un sitio pues un poco más dinámico. Donde ustedes van a tener que, en algunas oportunidades, interactuar con la página. ¿A qué hago referencia con interactuar con la página? A nivel de que ustedes tienen que hacer clic en botones, tienen que hacer clic en cuadros de texto, tienen que insertar texto para que salga el contenido. Hay sitios, por ejemplo, como Wikipedia. En Wikipedia ustedes simplemente
sacan el texto tal cual como viene, porque es un sitio pues más pensado en que la gente lo pueda leer de forma accesible prácticamente desde cualquier navegador. Y finalmente, otras formas de adquirir textos. No sé si ustedes han visto que en las imágenes normalmente hay textos. Si ustedes se ponen a pensarlo, dentro de una imagen pueden tener texto que no necesariamente es texto que ustedes puedan seleccionar con el cursor, que sea texto, pues directamente texto del computador, sino por ejemplo una fotografía que alguien le capturó, puede ser de una señal en la calle, puede ser un scan de un documento. No sé si les ha pasado eso muchas veces, que a veces ustedes encuentran un documento en formato PDF, algunos sí tienen el texto pues de forma digital, pero otros no. Otros puede que no, otros puede que sean scans de algún documento. Alguien escaneó el documento y pues simplemente presenta el documento escaneado. Ahí en ese caso pues ustedes no pueden seleccionar el texto de una forma tan directa, ¿no? Esos son como otros tipos de problemas que pueden llegar a ocurrir en diferentes situaciones, ¿listo? Y no sé si se les ocurre alguna otra forma de adquirir textos. ¿Se les ocurre alguna otra manera en la que ustedes puedan sacar información de textos? ¿O las que mencioné serán suficientes para todo? De pronto de bases de datos. No sé si ustedes ya han trabajado con algo de bases de datos. ¿Les suena de algo lo que son unas bases de datos? ¿Han trabajado en alguna base de datos? Muy poco, profe. Listo. Resulta que existen distintos motores de bases de datos. Ya eso es un poquito más avanzado. Pero por ejemplo, una base de datos muy típica para almacenar textos es MongoDB. Se relaciona mucho con el formato JSON que vamos a ver más adelante. Pero pues es otra forma totalmente válida en la que ustedes pueden adquirir conjuntos de datos. ¿Listo? Entonces la idea de la sesión de hoy es que ustedes entiendan más o menos el proceso en el que ustedes pueden cargar información textual en Python. Vamos a comenzar nuevamente desde lo más sencillo, cargando conjuntos de datos. Que ustedes vean de pronto de dónde pueden sacar conjuntos de datos si desean trabajar en procesamiento de lenguaje natural y ver cómo se pueden cargar directamente en Python. ¿Listo? De antemano les comento que la mayoría de conjuntos de datos ustedes los van a encontrar en formato JSON, algunos en formato CSV, y si ya requieren armar el conjunto de datos, pues ya tienen que usar las otras técnicas que pues vamos a ver hacia el final de la sesión. ¿Listo? Entonces, permítanme les comparto pantalla y porfa me confirman cuando se ve. Creería que ahí ya se debería de ver. Igual porfa me confirman cuando se ve. Ya, profe. Listo. Entonces vamos a abrir acá Colab. Listo. Entonces vamos a comenzar a hablar de la carga de datos. ¿Listo? Vamos a dividir o vamos a estructurar esta clase en dos partes. La primera parte va a ser de carga de datos y la segunda parte va a ser de adquisición de datos. ¿Listo? En carga de datos yo tengo los datos y simplemente debo cargarlos a Python. En adquisición yo tengo que extraerlos de algún lado. Esa es la idea. ¿Listo? Permítame acá hago un poquito más de zoom. Y me comentan si ya se ve bien. Sí, creo que se vea chiquito. Sí, ahí se ve bien, profe. Listo. Listo. Entonces, vamos a comenzar hablando de la forma más sencilla de cargar datos. Esta forma involucra la carga de algún conjunto de datos en formato, puede ser TXT, algún archivo, lo que llamamos un fichero plano. ¿Listo? ¿Recuerdan ustedes qué es un fichero? ¿O a qué hace referencia el concepto de un fichero? O un archivo. ¿Cómo Como definirían algo que ustedes un archivo? como algo que contenga información. Listo, es un contenedor de información. Pregunta para ustedes. ¿Dónde se guardará un archivo? ¿En qué tipo de memoria del computador se guardará el archivo? ¿Será que se guarda en la RAM? ¿Se guardará en el disco duro? ¿Se guardará en la ROM? ¿Cuál de ellos creen que será el almacenamiento de los archivos?
¿Algunas han tenido que formatear el computador En el disco duro, ¿no? en el disco duro? Listo. Entonces resulta que hay que entender eso. Principalmente cuando ustedes están trabajando en Python, todo lo que manejan en Python, ustedes lo van a estar cargando y lo están manipulando dentro de la memoria RAM. ¿Listo? O sea, todas las variables que ustedes crean dentro de Python están en la memoria RAM. Todo lo que son archivos, ¿listo? Archivos puede ser, por ejemplo, un archivo PDF que ustedes tengan, un archivo de Word que ustedes tengan por ahí. Todo eso está guardado en el disco. ¿Listo? De hecho, ahí vemos como una diferencia entre lo que sería el concepto de persistencia, que es lo que dura largo rato, o sea, dura mucho tiempo, y el concepto de volatilidad. Cuando hablamos de persistencia, estamos hablando de algo que, por ejemplo, yo creo hoy y vuelvo dentro de un mes y aún existe. Y ahí de pronto, pues, para que ustedes entiendan la diferencia. Cuando ustedes descargan, por ejemplo, un archivo PDF de internet en su computador, ¿será que ese archivo se elimina cuando ustedes reinicien el computador? ¿O quedará guardado ahí en una carpeta de descargas por mucho tiempo? Queda guardado. Queda guardado. Eso es el objetivo del disco duro. ¿Listo? Cuando hablamos de carga de datos, hacemos referencia a eso. Yo voy a sacar información del disco duro. ¿Listo? Entonces, cosa diferente a lo que uno hace en Python. No sé si les ha pasado, si están trabajando, por ejemplo, aquí en Google Colab, les ha pasado que vuelven al otro día y ya todo lo que habían ejecutado en el notebook se borró. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Les toca volver a correr todo? Sí, señor. Esto es porque todas las variables de Python están guardadas en la memoria RAM. ¿Listo? Como todo se guarda en la memoria RAM, recién se reinicie el computador o recién termine el proceso de Python, se van a perder todas esas variables. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esa diferencia. Lo que es persistente, es decir, duradero, lo que pues queda guardado para siempre, queda en el disco duro. Los datos generalmente están en el disco duro. Las bases de datos guardan la información en el disco duro. Lo que manejamos en el lenguaje de programación, por ejemplo Python, está en la memoria RAM. ¿Listo? Y eso que está en la memoria RAM significa que yo pues directamente tengo que hacer como un pasito de conversión del disco duro a la RAM para poder manipular esos datos. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a hablar de la parte de carga de datos. ¿Listo? Y dentro de carga de datos, vamos a comenzar a hablar de lo que son los ficheros o los archivos planos. Entonces, ¿qué es un archivo plano? Vamos a comenzar a verlo. De pronto ustedes aquí, permítanme que cierro este tab. Si ustedes pueden ver aquí en la carpetica o en el icono de carpetica que tiene Colab, recuerden que esto es un computador. ¿Listo? Aquí yo tengo todo un computador. Obviamente, de lo que hablamos en la primera sesión, esto es un computador que nos presta Google pues, de forma gratuita. Bueno, es un espacio de cómputo que nos da Google de forma gratuita. Y es diferente de lo que ustedes tengan en su computador. Como ustedes pueden ver ahí está pues prácticamente vacío, ¿no? No tengo pues nada en el entorno de Colab. Pero aquí yo puedo plantearme comenzar a descargar conjunto de datos, a ingresar datos. Por ejemplo, fíjense que yo aquí desde mi computador podría subir archivos. Listo, yo puedo desde Drive conectarme y sacar algún archivo de Drive y comenzar a manipularlo. Vamos a comenzar a ver pues un ejemplo muy sencillo, ¿listo? En este caso vamos a crear un archivo plano utilizando un formato mágico de Python, listo, de Jupyter. Cuando ustedes ponen al inicio de una celda, como lo pueden ver acá, yo aquí al inicio de una celda estoy poniendo lo que sería doble pesos. Esto involucra un comando mágico, ¿listo? ¿Qué son los comandos mágicos? Los comandos mágicos prácticamente nos permiten cambiar el comportamiento de esta celda. Por ejemplo, yo puedo decirle aquí que me corra un shell. Y acá yo puedo ponerle algo de ese estilo, por ejemplo, un ls. ¿Todos han trabajado con Linux alguna vez? ¿Les suena de algo Linux? ¿O nunca han trabajado con Linux en la vida? No, profe, nunca. Permítanme un segundito que aquí tengo una No, extensión que me no, profe. está molestando con Colab. Y listo. Listo, permítame acá actualizo el notebook. Listo. Linux es todo un sistema operativo, es como una alternativa totalmente viable a sistemas operativos como Windows o como macOS. Generalmente en el mundo de la programación se suele usar bastante lo que es Linux, ¿listo? De hecho, pues yo en mi entorno de desarrollo, donde yo normalmente trabajo, pues yo trabajo en Linux. ¿Qué pasa? Google Colab está montado sobre una máquina Linux, ¿listo?
Y asimismo, ustedes pueden aquí correr comandos de Linux. Cuando ustedes ponen este magic acá de shell, ¿listo? Toda esta celda de aquí va a correr comandos de tipo Linux. Por ejemplo, ls es un comando que nos permite mostrar o listar todos los archivos y carpetas que tenemos en el directorio actual. Entonces fíjense que con esto yo listo las carpetas que tengo acá actualmente. Puedo usar comandos como pwd. Con pwd, fíjense aquí obtengo lo que sería pues directamente la ruta dentro del sistema donde me encuentro. Y yo puedo comenzar a hacer cositas. Por ejemplo, puedo crear un archivo plano. Fíjense en esto. Puedo hacer acá un touch. Esto lo que hace es crear un archivo vacío con el nombre, por ejemplo, file.txt. Entonces ahí simplemente creo un archivo. Si yo actualizo por acá, fíjense que ahí creo un archivo llamado file.txt. Realmente esto es bastante flexible. ¿Listo? Ustedes pueden aquí poner nuevos comandos tipo Linux. Acá les va a listar lo que ustedes tengan. ¿Listo? Fíjense que ya se creó el archivo file.txt, que realmente no tiene nada, pero ya está creado. ¿Listo? Entonces cuando ustedes usen el comando shell, prácticamente ustedes pueden hacer o decirle a Jupyter que toda esta celda de acá, o sea, toda esta celda de código, no se va a interpretar como lenguaje de Python, sino que se va a interpretar como lenguaje del sistema operativo, que en este caso pues es Linux. ¿Listo? Hay otros comandos mágicos, por ejemplo este comando mágico, conocido como timeit. Yo puedo hacer este timeit para medir más o menos cuánto tiempo toma una operación en promedio en Python. Si ustedes corren esto, lo que va a hacer este timeit es decir, como bueno, voy a correr todo el código de esta celda, la voy a correr varias veces y voy a sacar el promedio. Entonces esperemos allá que saque el promedio y que nos diga cuánto es. Listo, como lo pudieron ver, él ejecuta varias veces el mismo código y luego nos dice, este código que tiene usted en esta celda se demoró más o menos 19 o 20 más o menos nanosegundos en promedio con una desviación estándar de 3.12. ¿Listo? Entonces fíjense que los comandos mágicos son una cosa adicional. Esto es exclusivo pues directamente de entornos como Jupyter o como IPython. Si recuerdan de lo que habíamos hablado la otra vez, esos entornos pues fueron creados por Fernando Pérez. ¿Recuerdan que mencionamos eso? Que era un colombiano, un paisa. Pero prácticamente esos comandos mágicos son de este entorno de desarrollo. Es decir, si ustedes están trabajando en Jupyter o en Colab, van a tener estos comandos. ¿Listo? Entre estos comandos hay uno que nos va a servir bastante para el ejemplo, el cual es el siguiente. Pesos, write file. Con este write file yo puedo escribir un archivo. ¿Listo? Vamos a crear, por ejemplo, un archivo llamado file.txt. Es como si yo estuviera dentro de mi computador, abriera un blog de notas y en ese blog de notas yo escribiera lo que yo quiero escribir. ¿Listo? De hecho, lo que va a hacer este write file o este magic de write file es que todo lo que yo tenga acá en esta celda, todo este contenido va a pasar a estar dentro del archivo file.txt. De hecho, si yo lo escribo tal cual lo tengo actualmente, voy a revisar aquí en los archivos, miramos el file.txt y como lo pueden ver, lo que estaba en la celda pasó a estar escrito ya en ese fichero. Listo, es un archivo plano que yo puedo descargarlo. Yo puedo coger ese archivo, descargarlo y manipularlo en mi computador, hacer lo que yo quiera, editarlo y demás. ¿Listo? Entonces es una forma sencilla de crear archivos planos. Ustedes prácticamente pueden aquí escribir lo que quieran y lo van a escribir dentro de ese archivo plano. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo para que ustedes vean cómo yo puedo directamente en Python cargar un archivo plano. Lo vamos a escribir nosotros manualmente. ¿Listo? Entonces si les parece, vamos a crear un archivo plano fácilmente para que ustedes vean el ejemplo. Vamos a crear un archivo plano de pronto con algún fragmento de la biografía de alguien. Si les parece, denme una idea. ¿Qué personaje buscamos la biografía? Buscamos la biografía de alguien en Wikipedia, pero díganme qué personaje. ¿De quién buscamos la biografía? ¿Alguna idea? ¿Algún famoso o personaje relevante que ustedes recuerden? Unidad de personajes icónicos. Profe, la persona que creó lo de Júpiter, Listo, el buscamos a colombiano. Fernando Pérez. Listo. Fernando Pérez, pues van a haber varios, pero nuevamente es el programador. Y vamos a hacer lo siguiente. Tan sencillo como que vamos a, de pronto hagámoslo más bien en inglés, que creo que en inglés puede ser un poquito más completo. Y voy a copiar directamente este texto. ¿Listo? Vamos a copiar todo este texto y lo vamos a depositar en el notebook. Entonces vamos a pegarlo por acá. ¿Listo? Como pueden ver ahí ya tengo todo el texto. Está todo el texto que copié. Lo tenemos acá. Y al usar este comando word file,
lo que va a pasar es que este texto va a pasar a ser parte de este file.txt. Listo, es un archivo plano que contiene toda esa información. No obstante, hasta este punto aún no lo tenemos dentro de Python. Entonces la idea es que ustedes comiencen a ver cómo pueden comenzar a cargar archivos planos. Nuevamente, como lo pueden ver acá, ya existe el archivo. Yo con comandos de shell puedo validar que el archivo tenga algo. Por ejemplo, el comando ls se puede acompañar de flags como sh. sh es para que nos, s en especial es para que nos diga el tamaño, y h es para que nos lo den un formato legible por un humano. Cuando nosotros hacemos esto, van a ver que el file.txt pues pesa más o menos como 4 kilobytes. ¿Listo? Es como lo que nos está dando aquí lo que pesa este archivo. Realmente es un archivo que no contiene mucha información o no contiene tanta información, pero pues es un archivo que ya guarda información o ya tiene algo adentro y pues ocupa un espacio en el disco. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, vamos a poder cargarlo en Python. ¿Cómo se cargan los archivos en Python? Hay una función llamada open. Recuerden que si ustedes quieren ver la documentación de algo en Python, ustedes pueden usar la interrogación. ¿Listo? La interrogación, en este caso, pues nos va a sacar la ayuda. Nos va a mostrar pues más o menos qué hace la función, qué parámetros recibe y más o menos cómo funciona. ¿Listo? Vamos a hablar pues obviamente de los modos de manipulación de ficheros en Python, pero me gustaría que viéramos un ejemplo sencillo de cómo cargar pues ese archivo que acabamos de crear. Vamos a crear el fichero con open. Vamos a darle la ruta del archivo. En este caso vamos a decirle que la ruta se llama file.txt y simplemente lo vamos a cargar. Esto nos va a crear un fichero F. Como pueden ver, es un wrapper de texto, lo que nos dice ahí. Tiene el nombre del archivo llamado file.txt. Tiene un modo, que en este caso es un modo de lectura, y tiene una codificación. Me parece que en la primera sesión hablamos un poquito de codificaciones, que puede existir la codificación ASCII, que existía la codificación Unicode de formato 8, 32, de 16, Python, que recuerden que por defecto manejaba Unicode en formato UTF-8, ¿listo? Pero existen otros tipos de codificación, ¿no? Entonces acá estamos viendo que el fichero o la variable f está apuntando a este archivo de texto, lo quiere leer y podemos directamente leerlo. Entonces voy a sacar acá una variable, vamos a sacar data igual a f.read, ¿listo? Y si nosotros hacemos un print de data, vamos a ver que data, y si miramos el tipo también de data, data ya contiene la información de lo que pues estaba en la página de Wikipedia, ¿listo? Entonces yo aquí dentro de Python ya en una variable llamada data tengo la información. Como yo ya leí todo el fichero, lo único que me queda hacer es un f.close, ¿listo? Esto indicando pues ya leí los datos, ya no hace falta que usted me siga dando más información, ¿listo? Entonces esta es la forma básica de cargar ficheros o cargar datos a partir de ficheros en Python. Yo tengo un archivo plano, creo un fichero, ¿listo? Con la función open. Luego uso el método read para leer el archivo y finalmente pues yo lo cierro, ¿listo? Esa es la forma básica de manejar ficheros en Python. Pero pues resulta que hay opciones para manejar los ficheros, porque yo dentro del mismo Python puedo crear datos. Si les parece, veamos un ejemplo. Vamos a crear un conjunto de datos el cual contenga, puede ser sus nombres y sus edades, o el nombre de todos, incluyéndome a mí. Entonces vamos a crear ese conjunto de datos. Vamos a crear acá como los datos de edades y los datos de nombres. Entonces si quieren en el chat me pueden poner sus edades y los voy anotando acá para que ustedes vean más o menos cómo desde Python puedo ir creando eso hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces vamos a crear acá nuestros datos como una lista de nombres y edades. Entonces yo comienzo por mi lado. Entonces voy a crear acá mi nombre como Juan o Juan Lara, mi nombre completo y no sé mi edad. ¿Listo? Vamos a seguir con los siguientes. Entonces vamos a poner acá Sergio. Listo. Y Sergio tiene 25. Listo. ¿Quién más? Entonces vamos con Ani. Con su edad. Listo. Y nos faltaría, creo que Luis. Listo, aquí. Andrés. Con 21. Listo. Ahí ya tenemos un conjunto de datos, ¿no? Entonces con este conjunto de datos pues ya podemos pasar pues a trabajar, ¿listo? Entonces, creamos estos datos. Estos datos nuevamente son una lista de tuplas y tienen strings y números adentro. Vamos a convertir esto a todo un string. Entonces vamos a manipular todo esto para que se vuelvan strings. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma.
Vamos a crear como mis datos en string, o sea, como ya en una notación en la que yo puedo guardarlos, que van a ser de la siguiente forma. Voy a comenzar creándolo a partir de un encabezado. Entonces vamos a ponerle aquí un encabezado que va a ser nombre, listo, y edad. Este va a ser el encabezado del archivo. Y al final va a tener un salto de línea, listo. Aunque podemos dejarlo de esta forma. Nombre, edad, como si fuera una lista. Y luego lo vamos a escribir línea por línea. Es otra forma de manejarlo. Ahora, voy a hacer lo siguiente. For, listo, row in data. O sea, voy a iterar para cada uno de los ejemplos que tenemos aquí en el conjunto de datos. Y vamos a hacer lo siguiente. A data string le vamos a agregar, listo, le vamos a concatenar al final lo siguiente. Entonces vamos aquí a agregar lo que sería un string con formato. Recuerdan que habíamos visto un poco esos literales, el fstring. Entonces cuando hablábamos del fstring, recuerden que prácticamente era como para interpolar un string. Estamos hablando como de, yo aquí por ejemplo voy a poner primero el nombre, luego la edad, y aquí los interpolo. Por ejemplo, esto sería row en la posición 0, ¿listo? Y acá tendría row en la posición 1. Estaría poniendo aquí lo que sería el 0, que serían todos los nombres, o sea, cada uno de los nombres de las tuplas. Y en el 1 estaría poniendo las edades, ¿listo? Con esto, ¿qué consigo? Data string nos va a dar, fíjense, ya nos tenemos todo como un string, ¿listo? Tenemos todo como nombre, edad, todo con strings. Y si quisiera, podría pues volverlo todo. Entonces, como mis datos string, hacer como un /n.join para que me una con ese separador los datos. Y con esto, como lo pueden ver, nos vamos a quedar con todo. Y si lo viera, pues directamente como con un print para que se interpreten los saltos de línea. Con esto nos vamos a quedar con todo, pues como formateado. ¿Listo? Ya tenemos como todo separado por comas. Ahora veamos estos datos, cómo podemos guardarlos en el disco. Entonces, para guardar un fichero, para crear un fichero, vamos a crear los datos. Vamos a poner como de edades. Edades.txt. ¿Listo? Y vamos a crearlo en modo de escritura. ¿Listo? En modo W, de write. Eso es lo que llamamos un modo. Lo pueden dejar así también explícito. Entonces, modo de escritura. ¿Listo? Acá, perdón. Acá estamos viéndolo de esta forma. F igual a open. Esto es modo de escritura. ¿Listo? F, open, archivo, modo, escritura. Modo de write. ¿Listo? Y en F vamos a usar el método write para guardar data de string. Y finalmente hacemos un f.close indicando que ya terminamos de escribir el archivo. Cuando corremos esto y si venimos aquí a los archivos y validamos el edades.txt, como lo pueden ver, aquí ya quedó creado el archivo, ¿listo? Esta pues es una forma pues de manejar y pues de crear y leer archivos en Python, ¿listo? No sé si hasta acá está todo claro. Por el momento fácil, difícil. Sí, señor. Listo. Listo. Resulta que existen otros modos para manejar pues ficheros en Python. Por ejemplo, puedo abrir nuevamente el archivo. Vamos a abrir edades.txt. Pero ahora lo voy a abrir en modo A. Modo append. ¿Listo? Voy a hacer un f.write. Y vamos a hacerle que escriba, por ejemplo, un /n y otro nombre. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, Pepe. Y Pepe tiene, no sé, 27 años. ¿Listo? Hago un f.close. Cuando usamos el modo de append, lo que van a ver que ocurre, permítame cierro este edades y lo vuelvo a abrir, es que acá al final se agrega un nuevo registro. ¿Listo? Cuando ustedes usan el modo de A, significa que estoy hablando de un modo de append. ¿Listo? Esta pues prácticamente es la idea de ese modo. Hay otros modos que ustedes pueden manejar, por ejemplo, esos los llaman los modos extendidos. Ustedes pueden hacerlo de esta forma. Open de lo que sería edades.txt y voy a abrirlo en modo de lectura extendido. ¿Listo? Con el más. Significa que se abre en modo lectura, pero también nos permite escribir. ¿Listo? ¿Lectura qué significa? Que él cuando abre el archivo va a agregar un puntero acá al inicio de todo el archivo. Con esto yo puedo poder comenzar a escribir. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a escribir. Primero va a ser un print f.read, ¿listo? Porque como lo abrí en modo lectura, pues lo puedo leer. Luego va a ser un f.write para escribir, y vamos a escribir, por ejemplo, acá un hola mundo.
y luego hacemos un f.close para que ustedes vean qué ocurre. Es modo de lectura extendido. Entonces cuando yo hago esto, se ejecuta. Fíjense que cuando yo lo leí, me daba lo que estaba originalmente. O sea, esto era lo que yo tenía en ese archivo hasta el momento. Pero cuando yo lo abro, vamos a poder ver que ahora acá al final tengo un hola mundo. ¿Listo? Es un modo de lectura extendido. Entonces yo puedo agregar cosas al final. ¿Listo? Entonces puedo leerlo y también puedo escribirle. Pero escribes al final. ¿Listo? Vamos a ver otro modo. Es el modo de escritura extendido. Entonces vamos a hacerlo con escritura extendido. Entonces vamos a cambiar acá la R por una W y vamos a ver dónde se ve el hola mundo. ¿Listo? Fíjense que el primer read no me muestra nada. Es escritura extendido, pero voy a cerrar este edades. Cuando yo comienzo a escribir, o el W, o el modo W por defecto, me comienza a escribir desde el inicio del archivo. O sea, es decir, si ustedes tienen algo, un archivo antes, y lo abren en modo de escritura, el archivo que tenían antes se va a borrar y se va a crear uno nuevo. Lo que sí me va a permitir hacer esto es la operación inversa. Yo cojo, creo un archivo en blanco, le escribo algo y de lo que yo voy escribiendo puedo leer. ¿Listo? Aquí es importante pues más o menos ver cómo se escribe. Bueno, aquí pues está el hola mundo. Aquí el f.read no es hasta que yo lo actualice que no me permite leerlo. Y realmente hay que usar operaciones para mover el cursor dentro del fichero. Hacer por ejemplo un f.seek. ¿Listo? Eso es un método que nos permite mover un puntero. Por ejemplo, busquemos la posición 0. Como pueden ver, ahí ya nos da el resultado. Pero pues, ¿qué pasa? Piensen que eso lo que va a hacer es como manejar como si esto fuera un sistema de escritura, como si ustedes estuvieran escribiendo acá. Aquí yo tengo un cursor. ¿Listo? Fíjense que yo tengo un cursor, que el cursor, por ejemplo, yo lo puedo mover hacia la izquierda, lo puedo mover hacia la derecha, yo puedo trabajar con el cursor. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando yo escribo hola mundo, o sea, hola mundo, eso es lo que hace el punto write. ¿Listo? Y cuando yo escribo esto, fíjense que el cursor queda acá a la derecha. El modo de lectura lo que va a hacer es leer de aquí hacia adelante, pero aquí hacia adelante yo prácticamente no tengo nada. El método seek lo que va a hacer es decirle como, bueno, usted ya escribió, ahora muévame el cursor de ahí hacia el inicio. Muévamelo aquí al inicio del archivo, a la posición 0. Y de ahí, ahora sí, lea. ¿Listo? Esto es lo que hace el modo de escritura extendido. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, existen varios modos. Modo de escritura, modo append, modo de lectura, modo extendidos. Y existen otros modos, por ejemplo los modos binarios, donde ustedes pueden guardar información binaria directamente. Son los modos conocidos como B. Entonces yo puedo hacer un open de, por ejemplo, data.txt en modo binario. ¿Listo? Entonces vamos a poner un modo binario de lectura. ¿Listo? Vamos a leer o a escribir en modo binario de lectura. Y aquí yo puedo escribir datos. Aquí importante es que ustedes no van a poder escribir aquí un hola tal cual. Por ejemplo, yo no le voy a poner aquí a escribir un hola sin más y hacer un f.close. Esto seguramente nos va a generar un error porque mis datos no se encuentran en formato binario. Hay que pasarlos en un binario. Si recuerdan, habíamos visto que el binario directamente interpretaba lo que serían los bytes del archivo. Si ustedes ahora cogen este fichero y lo leen, este data.txt, como lo pueden ver, ahí pues ya contiene Lola, pero Lola se escribió desde los bytes. Entonces yo puedo pensar aquí en escribir de forma serializada directamente números, guardarlos en el disco, simplemente haciéndolo en formato binario, o sea, creando bytes directamente. ¿Listo? Es algo bastante interesante que ustedes pueden hacer, por si a alguno le interesa, pues manejarlo de esa forma. ¿Listo? Ahora, resulta que esta forma que estamos viendo de manejar los Profe, ficheros, ¿sí? una pregunta, qué pena. Es que no sé si la clase está grabando. Sí, yo lo estoy grabando en mi ¿Sí? computador. Ok. Ah, ok. Vale, gracias. Listo. Listo, entonces vamos a ver que esta forma que estamos manejando aquí de ficheros no es como lo más recomendable. ¿Listo? De hecho, esto tiene un gran problema cuando ustedes manejan ficheros de esta forma. Resulta que si ustedes abren el archivo y por aquí entre medio del código que están desarrollando, por ejemplo, por aquí ustedes están escribiendo código, y si en alguno de esos puntos a ustedes les llega a ocurrir algún error, les llega a salir algún error o llegan a su código llega a fallar y no se ejecuta más, se van a quedar con un archivo abierto. Y eso representa varios problemas. Por ejemplo, si el archivo está en modo escritura y se queda abierto, puede causar problemas. Pueden crear archivos corruptos. ¿Listo? No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes están trabajando, por ejemplo, en Word y resulta que en Word se les reinició el computador o se les cerró el archivo y luego pues Word les dice como, uy, usted cerró la aplicación de forma inesperada
y yo aquí medio alcancé a recuperar esta copia de seguridad. ¿Les ha pasado eso alguna vez en Word o en alguna presentación? Sí, profe. Sí, Eso ocurre porque Word está cargando esos datos a la memoria RAM y demás, pero es como un fichero, eso es un archivo que está en el disco. Ese fichero, pues cuando ustedes dan el botón de guardar, o si tienen guardado automático es cada cierto tiempo, ustedes guardan, indican como, bueno, como guardo, guarde, o sea, cree la versión del fichero hasta este punto. El resto se va manejando de la RAM. Cuando se reinicia de forma inesperada el computador, ahí es donde ocurren los errores de que se puede volver corrupto el archivo, que a veces no abre. Ese tipo de problemas ocurren. Y aquí en Python pues se ve. Lo ideal es que esto no se maneje de esta forma porque si llega a ocurrir un error por acá, yo quedo con un fichero que no se cerró y puede estar corrupto. ¿Listo? Puede estar incompleto, puede que nomás haya escrito una parte y puede que no sea lo que yo realmente quería. Entonces la recomendación es que los ficheros no los manejen de esta forma. Es la forma pues más básica que uno comienza a manejarlos. Pero generalmente lo que uno hace es manejarlos con un contexto. ¿Listo? Con un contexto a que hago referencia a esto. With open, por ejemplo, data.txt en modo de escritura. ¿Listo? Aquí yo puedo comenzar a hacer operaciones. Por ejemplo, un f.write de hello world. ¿Listo? Cuando ustedes lo crean con un contexto, van a tener que asignarle un nombre. Entonces, dentro de este contexto, dentro de todo lo que se encuentra dentro del with, ¿listo? Dentro de este contexto se va a llamar f. ¿Listo? Y aquí le va a decir como, listo. Con esto escríbame f.write de hello world. Esa es la idea básica, ¿listo? Esta variable f está pensada a existir únicamente dentro del with, o sea, es decir, dentro de este nivel de indentación. Si yo ya estoy por fuera, el f pues en teoría ya queda cerrado automáticamente. Si este código aquí llega a generar algún error, automáticamente como esto está manejado dentro de un contexto, f se cierra automáticamente. ¿Listo? Entonces mi recomendación no es que usen el fopen o el open igual a f y luego hagan un f.close así como tan manualmente, sino que manéjelo con un contexto. Esta es la forma más recomendable de manejarlo. Automáticamente se cierra y el comportamiento es exactamente igual. Si ustedes miran este data.txt, van a ver que aquí tengo el hello world. ¿Listo? De la misma forma, yo puedo hacer cosas de ese estilo. Por ejemplo, with open data.txt en modo de lectura, por ejemplo, como f, acá yo puedo sacar un data con un f.read y posteriormente, ya fuera del contexto, yo puedo hacer un print de data y van a ver que ahí también les traigo la información. ¿Listo? Entonces, la recomendación es que no manejen los ficheros con el f igual a open y luego hacer un f.close, sino que lo autogestionen, que sea directamente con un with. Esa es la recomendación. ¿Listo? No sé si les quedó claro el uso de los archivos o los ficheros en Python. ¿Todo sí, claro? señor. Listo. Listo. Y pues la segunda parte de carga de datos pues involucra otros tipos de datos. Como ustedes bien sabrán, pues hay varias formas de cargar información en Python. Pero digamos que me gustaría hablar de una plataforma que a ustedes les puede servir bastante por si desean pues, buscar algún conjunto de datos relacionado a alguna tarea que ustedes quieran desarrollar. ¿Listo? Esta página se llama Kaggle. No sé si ya la conocían. ¿Alguna vez han visto esta página? De pronto en su maestría o en algún curso anterior que hayan visto. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Aquí importante es, por un lado, competencias. Si a ustedes les interesa esto, es bastante interesante. Hay competencias donde ustedes pues pueden ganar dinero. Estos son competencias directamente pues de Machine Learning, ciencia de datos. Y hay premios. Como ustedes pueden ver acá hay premios que los premios pues están bien, ¿no? Imagínense ustedes ganar $60.000. ¿Les parece mucho o poco? ¿Qué opinan de los $60.000? Bastante. Está bien, ¿no? Resulta que este tema de las competencias, esto es algo que pues prácticamente se volvió como un trabajo. Hay personas que trabajan y viven de esto. Son personas que se la pasan buscando competencias en Kaggle, participan y se dedican directamente a ganar o están entre los primeros puestos para ganar algún ingreso extra, ¿listo? De hecho, pues ahí está como el tema, esto es casi como una apuesta, esto es algo bastante interesante, porque si uno se dedica directamente a vivir de esto, puede que a uno le salga totalmente mal, que no llegue a estar dentro de las primeras posiciones y se gaste todo un tiempo de programar y desarrollar cosas que pues uno invierte y al final no haya ninguna recompensa, puede que al final uno no gane nada.
¿Listo? Pero hay personas que ya tienen bien estructurado esto, que ya saben cómo participar, cómo manejar de forma sencilla los datos. O sea, ya con la experiencia, pues hay gente que simplemente participa y los resultados que obtienen son bastante altos. Y realmente hay gente que vive puramente de esta plataforma, simplemente participando en competencias. Aquí lo que me gustaría es que ustedes de pronto vieran que, por ejemplo, si ustedes están, por ejemplo, planteándose una tesis o están, por ejemplo, planteándose un proyecto de investigación o haciendo algo nuevo, generalmente en las competencias que se muestran en Kaggle salen conjuntos de datos que son nuevos, ¿listo? De hecho, todas las competencias que tienen un precio o que tienen un premio, tienen conjuntos de datos que son nuevos. Entonces son conjuntos de datos que como son nuevos están abiertos para que ustedes publiquen cosas nuevas. Puede que inclusive ustedes no queden entre los primeros puestos, pero digamos que a nivel investigativo sirve bastante porque ustedes pueden directamente pues tener un conjunto de datos novedoso que no todo el mundo ya ha usado para publicar y les puede servir para plantearse un proyecto pues de grado. Es algo bastante interesante por si a alguno le llega a interesar esta parte, ¿listo? Aquí ustedes van a encontrar de todo. Por ejemplo, este es un conjunto de datos que seguramente es un modelo de lenguaje. Ustedes aquí van a encontrar datos. Y aquí creo que esto es como un examen tipo ICFES, que hay como preguntas. Obviamente tengo que conectarme en mi cuenta para poder acceder a este archivo. Pero como pueden ver, tienen como conjuntos de preguntas con la respuesta. Entonces dan como opciones A, B, C, D, E y E. ¿Listo? A, B, C, D y E. Entonces, como ustedes encuentran esas opciones aquí, pues directamente lo que quieren es que un modelo califique automáticamente eso. ¿Listo? Es algo bastante interesante. Ustedes encuentran nuevamente aquí conjuntos de datos de todo. Fíjense que esto está en formato CSV. Pero pues ustedes pueden encontrar aquí cualquier otro formato. ¿Listo? Entonces, más importante aún es que ustedes pueden buscar datasets directamente. Kaggle es como la herramienta donde ustedes normalmente encuentran mayor cantidad de conjuntos de datos actualmente. Ahorita les comento otras plataformas que existen para cargar conjuntos de datos. Pero digamos que Kaggle es como la más importante o la más clásica. Y aquí muchas veces pues la gente sube conjuntos de datos. ¿Listo? Entonces, dentro de datasets aquí es interesante saber que hay una categoría para procesamiento de lenguaje natural. Natural Language Processing. Cuando abrimos esta categoría, como pueden ver, aquí existen varios conjuntos de datos. Y aquí nos van a ir hablando un poco pues, de los formatos. CSVs, fíjense que hay varios CSVs. Por aquí hay uno en formato JSON. Acá hay otros CSVs, fíjense que hay otros CSVs. Aquí hay uno que está en Other. Veamos este Other que son. De pronto son archivos .txt, archivos planos. Fíjense que son archivos planos. ¿Listo? Pero fíjense que ahí estamos hablando un poco pues, de cómo son los conjuntos de datos. Esto igual es texto. Creo que son como letras de canciones pero son de Jay Chou. No sé si ustedes conozcan a este artista, no tengo ni idea. Y no sé exactamente si esto es chino, no sé exactamente. De pronto puede ser coreano, coreano u otro. Vamos a ver si lo podemos identificar con Translate. Vamos a poner aquí el texto. A ver qué nos dice. Fíjense que esto está en chino. Es un artista chino, ¿listo? Pero pues nuevamente ustedes aquí pues van a encontrar distintos conjuntos de datos de texto en la pestaña NLP de lo que ustedes pues prácticamente quieran. Por ejemplo, si ustedes quieren algo médico, buscamos aquí, no sé, medical. Como estamos en la tag de NLP, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de datos médico para transcripciones médicas. Seguramente eso nos va a dar como la versión de los datos. Entonces aquí tenemos como la descripción y aquí tenemos como la transcripción. ¿Listo? Fíjense que ahí tenemos como las distintas formas del texto. Entonces la descripción de lo que tiene, la transcripción y acá tenemos otros textos adicionales. Por ejemplo, palabras claves, el nombre pues de la enfermedad que tenga, a qué especialidad médica pertenece. Entonces fíjense que ahí tenemos distintos conjuntos de datos de distintas formas, ¿listo? Están en formato CSV, están en formato JSON, están en distintos formatos, ¿listo? Existen otras páginas para crear para cargar o para buscar datasets. Una también muy interesante es la que llamamos Google Datasets. No sé si ya conocían Google Datasets. ¿La conocían de algún lado? El Dataset Search de Google. ¿Alguna No, vez lo han profe. usado? ¿Nunca? Esto No, es una profe. página propuesta por Google. Prácticamente es un buscador, así como ustedes entran en Google y buscan cualquier cosa. Dataset Search lo que nos permite es exactamente pues lo mismo pero con conjuntos de datos. Yo puedo buscar aquí, por ejemplo, NLP y por ejemplo buscar otra aplicación. Por ejemplo, busquemos Oil and Gas. ¿Listo? Bueno, aquí creo que en este fue como muy específico. Busquemos aquí como Oil and Gas a ver qué nos sale. Y ustedes aquí comienzan a encontrar conjuntos de datos.
¿listo? Oil and Gas de forma general. Entonces fíjense que en Kaggle hay algo. Por aquí en la página de datos de Canadá, es un catálogo de datos de Canadá, encontramos algo de derechos de Oil and Gas. Entonces aquí encuentran varios conjuntos de datos. Y me muestran qué formatos están. Formatos de descarga que yo puedo descargar. Por ejemplo, está el CSV clásico. Fíjense pues que aquí existen varios conjuntos de datos. Ustedes aquí encuentran conjuntos de datos de lo que ustedes quieran. Y no únicamente pues cerrado a lo que sería pues Kaggle. Acá ustedes encuentran páginas de organizaciones, páginas generales, páginas de gobiernos, de empresas. Encuentran de todo, como lo pueden ver. Y aquí ustedes encuentran distintos conjuntos de datos. Inclusive algunos que son simplemente imágenes. Fíjense en este PNG. ¿Listo? O conjuntos de datos de otro estilo. Entonces acá ustedes pueden ver más o menos pues lo que uno quiera buscar. Acá uno puede buscar temáticas, por ejemplo en humanidades, ciencias sociales, ingenierías, conjuntos de datos gratuitos, porque hay algunos conjuntos de datos que requieren pagos. Pero ustedes pueden comenzar a filtrar acá conjuntos de datos y a encontrar un conjunto de datos que se adecue un poco más a lo que ustedes desean solucionar. ¿Listo? Volviendo un poco al tema de Kaggle, si les parece vamos a descargar este archivo. Vamos a copiar esta URL y permítanme, yo voy a abrir acá una pestaña donde lo pueda descargar. Pregunto, ¿ustedes siguen viendo mi navegador aquí en esta otra pestaña o están viendo solamente el navegador de Kaggle? El de Kaggle. Listo, permítame, yo vuelvo a compartir entonces. Y creería que ya... Ahí ya se debería ver, creo que toda la pantalla. ¿Me confirman? Me imagino que acá ven la hora y todo eso también, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, me cambié, esto es otra cuenta que tengo, ¿verdad? Es porque aquí tengo una cuenta pues que sí me permite descargarlo, es la cuenta personal. Para ustedes directamente pues estar en Kaggle pues necesitan una cuenta, generalmente no aceptan cuentas institucionales, pero con una cuenta de Gmail ustedes pueden ingresar. Entonces mi cuenta en Kaggle está pues en mi cuenta de Gmail y pues con esto ustedes pueden descargar el conjunto de datos. Este es el de transcripciones médicas que hemos visto. ¿Listo? Aquí interesante también es que en Kaggle ustedes a veces se encuentran de un dataset código. La gente hay veces que sube código y por ejemplo alguien aquí implementó por ejemplo un clasificador de transcripciones médicas. Seguramente con algún modelo de NLP y obviamente con algún modelo de Machine Learning. Aquí encuentran otros modelos de generación de texto, por ejemplo, algunos para extracción de características. Fíjense que aquí si ustedes quieren aprender a hacer alguna cosa nueva, pueden entrar a Kaggle, buscar un conjunto de datos y ver la gente que ha hecho, ver la gente que publica. Esto también es muy común verlo, ¿listo? Y la gente publica sobre lo que la gente hace. ¿Listo? Por ejemplo, aquí este tiene como 6 comentarios. 6 comentarios relacionados a la clasificación de los textos médicos. ¿Listo? Entonces aquí alguien dice como, muchas gracias por la contribución, tengo una pregunta, conoces este paper científico y creo que los autores de este paper explicaron tus experimentos. Aquí otras personas como el procedimiento para estratificar o particionar los datos involucra sobremuestreo. Y aquí la gente comienza a preguntar cosas, a responder. Entonces, si a ustedes les interesa aprender más sobre esto, ver cómo desde el enfoque de Machine Learning, cómo se hace todo esto, realmente es algo bastante interesante que ustedes entren aquí a documentarse. ¿Listo? Desde pues, nuestro lado, simplemente nos vamos a volver a la página pues, donde se encuentra el conjunto de datos y vamos a descargarlo. Vamos a descargar este archivo. Esto nos va a descargar un archivo .zip. ¿Listo? Y vamos a cargarlo. Vamos a irnos aquí al notebook. Vamos a irnos aquí a la pestaña de cargar archivos. Y permítame acá lo que descargamos en descargas. Debe llamarse como archive.zip o algo así, archive, acá. Entonces ahí cargamos el archivo, ¿listo? Esto es lo que descargué directamente de Kaggle. Entonces yo simplemente cojo de Kaggle, descargo un archivo y lo subo por este medio. Lo puedo poner en Drive y enlazar el Drive a Colab. Hay varias formas de manejar los conjuntos de datos, ¿listo? Ahora, yo tengo un archivo en formato zip. Ese archivo en formato zip no es lo que yo quiero cargar en Python. Yo deseo cargar lo que está dentro de ese archivo zip. Pero resulta que como yo les había comentado, esto corre con una máquina de Linux. Significa que yo puedo usar comandos de Linux como un zip para abrir el archivo .zip.
¿Listo? Fíjense que eso está corriendo un código en shell, en Linux. Con esto descomprimimos el archivo. Fíjense que aquí ya aparece el formato CSV que deseo cargar. Y finalmente pues yo lo puedo cargar. Entonces ahí pregunta para ustedes. ¿Saben cómo cargar un archivo en formato CSV en Python? ¿Cómo lo harían? ¿Con pandas? Listo, una opción es pandas. Es como la más recomendable. Vamos a verlo. Vamos a importar pandas. Pandas, por lo general, aunque ustedes puedan manejarlo así, la recomendación es que siempre lo manejen como PD. Es el alias y es como la convención que casi siempre se maneja para manipular pandas. Entonces traten siempre que estén trabajando con pandas de referenciarlo como PD. ¿Listo? Y vamos a cargar el conjunto de datos. pd.readcsv. Y vamos a cargar el conjunto de datos que sería mtsamples.csv. Con esto vamos a ver que acá ya tenemos el conjunto de datos cargado. ¿Listo? Fíjense que ahí ya tengo el encabezado del conjunto de datos y aquí ya adquirí texto. De hecho, dentro de la carga, fíjense que acá hay una columna que contiene como el indicador de cada fila. Vamos a ponerle acá un index call igual a 0 para que pues interprete que la primera columna es el índice. ¿Listo? Y que no me ponga ahí una columna sin nombre que tenga los índices. Entonces aquí directamente tenemos ya los textos cargados dentro de un data frame de pandas y obviamente yo puedo manipularlos totalmente dentro de pandas. Seguramente como lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, lo que normalmente vamos a estar manejando de, de herramienta para cargar conjuntos de datos y para manipularlos es pandas. Pandas es como el defecto y de hecho pues pandas es una utilidad muy importante que si por ejemplo ustedes quieren seguir como la línea de ciencia de datos o quieren trabajar como en el mundillo de data science, pues desde mi experiencia digamos que la herramienta que es como más clave en este mundo es saber pandas, ¿listo? Sobre todo para ciencia de datos. O sea, si ustedes quieren específicamente ser científicos de datos o estar en el mundo de ciencia de datos, lo más importante es manejar pandas. Pandas digamos que pasó a ser como el sustituto de lo que antiguamente era trabajar con Excel. Solamente pues que en el mundo de ciencia de datos, ¿no? Porque Excel sigue siendo igual pues bastante común verlo, por ejemplo, en trabajos de analítica. Si ustedes van a ser analistas de datos, el analista de datos casi siempre pues está trabajando es en Excel. A pesar de que digamos cuando un analista de datos se forma un poquito más y aprende a programar, seguramente pues involucra el uso de Python, ¿listo? Todo lo que ustedes hacen con Excel lo pueden hacer con Pandas, lo pueden automatizar con Python e inclusive pueden hacer muchas más cosas ya el Python ser un lenguaje de programación de propósito general. Pueden automatizar descarga de conjuntos de datos, cómo cruzan, cómo se conectan a base de datos. Realmente con Pandas pues todo es más general, ¿listo? No sé si hasta aquí está todo claro. De mi ¿Alguna parte, pregunta? sí, profe. Listo, creo que no. Listo. Entonces, por último, antes de que nos vayamos al break, me gustaría que viéramos el formato JSON. Como ustedes pudieron ver en Kaggle, aunque la mayoría de conjuntos de datos para NLP se encuentran en formato CSV, hay algunos otros que se encuentran en formato JSON. Principalmente para NLP esos son como los dos formatos, TXT y JSON. ¿Listo? Vamos a ver qué es el formato JSON. Y pues pregunto, ¿ustedes recuerdan que es un diccionario Python? ¿Han trabajado con diccionarios alguna vez? ¿O nunca han manejado un diccionario Python? A veces, profe. Listo. Entonces veamos qué es un diccionario. Generalmente en Python ustedes definen un diccionario de esta forma, con estas llaves. Y los diccionarios son elementos que se componen por claves y valores. Por ejemplo, voy a poner información personal mía. Voy a tener un diccionario sobre mí. ¿Listo? Voy a poner acá mi nombre, Juan Lara. ¿Listo? Voy a ponernos acá la edad. Entonces pongo mi edad. Fíjense que yo acá puedo mezclar tipos. Puedo tener strings, puedo tener aquí lo que serían números. Por ejemplo, pongamos, no sé, otro. Pongámosle acá como job. O sea, actualmente en qué trabajo. Y si tengo varios trabajos, pues lo puedo poner como una lista. Yo puedo anidar elementos dentro de una lista, dentro de strings, dentro de lo que yo quiera del diccionario. O sea, yo puedo tener diccionarios dentro de diccionarios, puedo tener listas de diccionarios, puedo tener diccionarios con listas de diccionarios. Yo puedo anidar eso de las formas que yo quiera. Entonces, yo acá puedo poner, por ejemplo, los trabajos. Puedo poner el primer trabajo. Entonces, primer nombre del trabajo. Podemos acá como, no sé, profesor. Entonces, lecturer. Entonces pongámosle acá como company.
¿Listo? Pongámosle acá mismo bien como rol. Role lecturer y company, vamos a ponerle, por ejemplo, pongámosle acá, en la S. ¿Listo? Y acá puedo agregar otros trabajos. Entonces, rol, por ejemplo, aquí voy a poner el otro trabajo en el que me desempeño. Por ejemplo, Senior Machine Learning Engineer. Entonces, eng. Company. Y aquí uno va poniendo pues los datos. ¿Listo? Entonces uno puede guardar en este tipo de estructuras lo que ustedes pueden ver como todo a nivel de clave-valor. O sea, yo tengo una clave que es el nombre y en el valor tengo lo que corresponde a esa clave. Tengo otra clave o la otra llave que es edad y el valor que es 27. Tengo otra clave que es job y el valor es una lista. Dentro de la lista tengo otro diccionario que tiene una clave, que es el rol, el valor tiene lecturer y así. ¿Listo? Los diccionarios, ustedes pueden ver que el diccionario pues almacena las llaves. En este caso va a tener las llaves nombre, edad y trabajo. Y yo puedo indexarlo por las llaves. Por ejemplo, puedo indexar lo que sería la edad. Quiero saber cuál es la edad en este diccionario. 27. Quiero sacar job. Acá puse mal es job. Con B. Como pueden ver acá saco el otro diccionario. Y esto como es una lista, nuevamente aquí yo podría reindexar esto. Esa es la idea de la estructura de datos conocida como diccionario. Prácticamente a una clave le asigno un valor. Y dentro de ellos pues yo puedo sacar distintos elementos. Por ejemplo acá puedo sacar company. Entonces fíjense que yo puedo indexar sobre la estructura niada. Generalmente esto se hace referencia como si fuera un árbol. Entonces yo tengo un árbol, este es el nodo base, esto es la raíz. Se bifurca como entre ramas, nombre, edad, trabajo. Esta acá tiene solamente una hojita que es el valor. Esta acá tiene una hojita que es la edad. Y esta acá se bifurcan otras dos. Cada una de esas otras dos se bifurcan otras dos. Entonces tiene el rol, tiene la compañía. De hecho esto yo podría verlo ya más como en la forma del árbol. De esta forma. ¿Listo? De pronto no sé si ustedes ya ahí vean como más la estructura de árbol. Yo entiendo que el árbol no se ve tan pintado así tan bonito. Pero de pronto ustedes vean ahí más o menos como que esto se va pareciendo un árbol. Viéndolo de izquierda a derecha. Como si ustedes lo vieran de izquierda a derecha. Es como si yo estuviera viendo esto en forma de un árbol. ¿Listo? O como un cactus más o menos. Porque esto es plano. Pero pues es como una estructura de árbol se le conoce. ¿Listo? Esta es la idea de un diccionario. Yo guardo todo con pares de clave y valor. ¿Listo? ¿Claro lo que es un diccionario? Sí, señor. Listo. Resulta que el formato JSON prácticamente es un formato de archivo que está pensado para guardar y para almacenar información como los diccionarios, estructuras de datos basadas en clave y valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos permite hacer el formato JSON? Vamos a crearlo por acá. Write file, file.json. Y aquí yo puedo crear pues directamente el archivo en formato JSON. Por ejemplo, yo puedo guardarlo como una lista de valores y acá agregar los diccionarios. Por ejemplo, agregar acá un primer diccionario. Entonces vamos a agregar acá, por ejemplo, nuestra información personal. Entonces vamos a poner, por ejemplo, como pongo mi primero nombre. Voy a poner acá mi nombre que se llama Juan. Entonces last name. Pongo acá mi apellido. Pongo mi apellido por acá. No sé, mi edad. Pongo mi edad de número. El formato JSON acepta formatos de string, formatos números y formatos booleanos. Es como lo que acepta. También puedo agregar listas dentro del formato JSON. Y si quieren agreguemos a otros de ustedes, ya que aquí los tengo en el chat. Por ejemplo, nombre, lo que hemos visto antes. Por ejemplo, aquí Sergio. Tenemos aquí el apellido. Bueno, en la descripción no pusimos apellido. Entonces puede que el otro, y acá perdón, este se me fue sin el dos puntos. Siempre es clave valor separado por dos puntos. Y si quiero agregar otro nuevo campo, otro nuevo clave valor es con una coma. Aquí, por ejemplo, agreguemos el dato que nos dieron, que sería, por ejemplo, la edad de 25. Y podemos aquí seguir agregando personas. Entonces, name, ponemos aquí a Annie, ponemos su edad de 21 años. Y acá finalmente ponemos a Andrés. Y ponemos su edad. ¿Listo? Como pueden ver, de esta forma, yo estoy definiendo pues un diccionario, pero en un archivo directamente. Cuando escribimos esto y actualizamos por acá, el formato JSON queda guardado. Y fíjense que en el formato JSON pues se guarda toda la información. ¿Listo? Este es un formato que directamente está pensado en pares de clave valor. Lo chévere que tiene este formato JSON es que ustedes pueden, a partir de un archivo que venga así, cargar directamente la información en Python. De esta forma. Hay una librería llamada JSON, es una librería base, que nos permite cargar el archivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. With open, vamos a abrir un file.json en modo de lectura. Listo. ACF.
Vamos a cargar el archivo. Entonces vamos a poner data, que va a ser igual a un json.load df. ¿Esto qué nos da? Los datos. Pero los datos ya interpretados. O sea, esto no es un string directamente, sino que yo puedo indexar, yo por ejemplo puedo sacar de data en la posición 0, lo que sería la dat, y acá va a tener el número 27. ¿Listo? Y este número 27, que ustedes ven acá, si vemos su tipo, va a ser de tipo entero. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí se guarda la información completa. ¿Listo? Interesante que este formato pues es muy común para guardar textos, en especial porque como ustedes tienen acá todo acotado por comillas, es muy fácil guardar caracteres especiales. Si quieren guardar una coma dentro del archivo es fácil guardarlo esta anotación. Entonces generalmente el formato JSON es muy popular para guardar conjuntos de datos pues de texto. Cuando ustedes adquieren los datos, la mejor forma de guardar los conjuntos de datos para NLP es en el formato JSON. No obstante, hay algunas oportunidades donde pues el CSV pues, se volvió más popular, aunque el JSON es más útil. ¿Listo? O sea, más recomendable si van a crear sus conjuntos de datos con textos, guardarlo en formato JSON que guardarlo en formato CSV. ¿Listo? Aunque la mayoría de los formatos o los datasets que ustedes encuentran se encuentran en formato CSV. ¿Listo? Ese prácticamente es el formato JSON, realmente no es muy difícil de manipular. Lo único que hay que tener en cuenta es que pues tiene una relación muy directa con lo que sería el diccionario o la estructura de datos diccionario. ¿Listo? Listo. Entonces, no sé si tengan una pregunta antes de que tomemos el break. Por mi ¿Todo parte, claro? no, bro. Listo. Listo, para quienes no me han escrito el grupo o para que los agregue al grupo, porfa, pues me escriben y los agrego al grupo pues de WhatsApp, ¿listo? Ahí en el chat está pues ya mi número, entonces porfa pues me escriben y pues nos vemos entonces en 15 minutos para tener el pequeño break, ¿listo? Entonces ya nos vemos. Vale, profe. Listo, entonces vamos a continuar. Permítanme, les vuelvo a compartir pantalla. Y listo, creo que ya se ve. Listo, entonces en esta última parte de la sesión me gustaría que viéramos cómo es el proceso de extracción de datos. Entonces recuerden que comenzamos hablando un poco más de la carga de datos, donde ustedes directamente a partir de un archivo, pues ustedes pueden cargar archivos planos, pueden cargar por ejemplo un formato JSON, como lo veíamos por acá, inclusive archivos CSV. De hecho aquí les voy a dejar la anotación. Estos son archivos CSV, también pueden cargar lo que serían archivos en formato JSON. ¿Listo? Entonces hay varios formatos, varios archivos que ustedes pueden tomar para carga de datos. Pero también existe la forma de extracción de datos. ¿Listo? Formas de extraer conjuntos de datos, pues hay varias, ¿listo? Entonces, entre las formas para cargar o para extraer conjuntos de datos, permítame acá, dejémoslo con un solo subtítulo. Formas para extraer conjuntos de datos, pues hay distintas formas. Entre las formas de extraer datos, pues disponemos de lo que sería a partir de archivos en formato PDF. También podemos descargar archivos de la web en HTML. Podemos interpretar HTML, descargarlos y sacar su información. También podemos sacar texto a partir de imágenes. Y pues vamos a ver cómo esas principales formas, ¿listo? Entonces vamos a comenzar con una de las más sencillas, que es con información en formato PDF. ¿Listo? Entonces vamos a buscar algún PDF. Si les parece que busquemos algún artículo o algo relacionado en formato PDF. Busquemos por aquí, por ejemplo, lo que sería Scholar. Vamos aquí a Google Scholar. Y aquí dentro de Google Scholar vamos a buscar algo de pronto relacionado a procesamiento del lenguaje natural. Si les parece, pues vamos a cargar un paper de pronto de Tree of Thought. Es algo que se relaciona mucho a procesamiento del lenguaje natural. Fíjense que aquí, por ejemplo, yo puedo encontrar un PDF y aquí tenemos el paper, ¿listo? Nuevamente eso es un PDF que se encuentra pues con el texto que se encuentra aquí directamente. Hay PDFs que ustedes encuentran que son imágenes, son puros scans de documentos en físico,
Pero pues este que tiene el texto que está digitalizado, pues podemos fácilmente pues cargarlo y leerlo sin ningún problema, ¿listo? Entonces vamos a descargar este PDF. De hecho voy a copiar acá la URL y vamos a descargarlo directamente dentro de Colab, ¿listo? Entonces hay varias formas de descargar archivos de la web. Una de ellas es con Linux, ¿listo? Ustedes pueden usar un shell command para descargar archivos de la web. Ya les muestro la alternativa para hacerlo con Python, pero pues veámoslo. Ustedes aquí en Shell tienen un comando llamado wget en Linux. Este les va a permitir descargar archivos de la web, ¿listo? Entonces vamos a descargar lo que sería este archivo. Vamos a ponerle acá la ruta. Esta es la ruta del PDF con su URL. Y vamos a llamarlo, por ejemplo, file.pdf. Con esto, si no ocurre ningún error, aquí nos está dando un error, creo que de la ruta parece. A ver si cuando yo abro esto funciona. Si ahí funciona. Pero creo que la forma de descargarlo desde Archive creo que nos está dejando descargarlo directamente. Fíjense que aquí me está dando un error de prohibido. Creo que es por directamente el, el tipo que tenemos. Permítame acá cerrar otras pestañas que tenía abiertas. Y más bien busquemos otro elemento. De hecho, busquemos, no sé, un Colombia file type en PDF. Entonces, bueno, por aquí ya vamos a ver que hay varios que están en formatos PDF. Tocaría de pronto buscar alguno de ellos que nos sirva. De pronto miremos este primero a ver qué nos da. Esto es una ficha del país, de información sobre Colombia. Y bueno, fíjense que hay varias información en formato plano, ¿no? Formato texto, que es el lenguaje natural que deseamos procesar. Vamos a ver si este texto se nos deja descargar fácilmente desde Google Colab. Entonces vamos a descargarlo por acá. Voy a ponerlo por acá. Voy a poner acá la ruta. Y vamos a eliminar la ruta anterior. ¿Listo? Listo. ¿Esto que nos da? Pues fíjense que ahí él comenzó a descargar el archivo en formato PDF. Si nos vamos aquí a lo que sería el buscador, fíjense que aquí tengo el file.pdf, que yo pues puedo descargarlo y puedo abrirlo. Como pueden ver, pues aquí ya tengo el documento, ¿listo? Ese es el archivo en formato PDF. Con el comando wget ustedes lo pueden descargar. Le dan directamente una URL, obviamente si no tiene alguna restricción de permisos o de autenticación. Es decir, si el PDF es público, con wget lo pueden descargar fácilmente, ¿listo? De pronto el paper que teníamos anteriormente, si no había un proceso como de login anterior, de pronto no se descarga tan fácilmente. Pero pues normalmente este tipo de archivos se descargan así sin ningún problema si están disponibles en la web, ¿listo? Entonces ahí descargamos el archivo file.pdf. Ahora, yo quiero extraer la información que está dentro de ese archivo. Pues nos tocaría revisar cómo podemos extraer esa información. Entonces aquí es donde comenzamos a ver librerías. Resulta que aquí la librería para poder extraer datos o textos del formato PDF se llama PyMu-PDF. Esta es la librería, ¿listo? Con pip. Recuerden que pip es el comando con el cual ustedes pueden instalar librerías de Python. Con ella pues vamos a instalar la librería PyMuPDF, ¿listo? Una vez habiendo instalado PyMuPDF, pues ya podemos pasar directamente a cargar la librería. La librería se llama Fits. Fits. ¿Listo? Fits es la librería que nos va a permitir leer archivos en formato PDF. Y acá puedo crear los archivos. Por ejemplo, mi file o mi f va a ser igual a fits. Como pueden ver acá van a haber varios métodos. A ver si esto no me completa, porque está un poquito lento Colab. Pero aquí ustedes tienen distintas formas de manipular archivos en formato PDF. Fíjense que acá ya nos muestran como algunas cosas comunes de los PDFs. Por ejemplo, si es un PDF en formato de Adobe, si tienen alguna codificación en base a algo, esto tiene alguna codificación interna, tienen validaciones, y aquí ustedes encuentran pues de todo. Pueden cargar un documento. Esto es lo que vamos a usar para leer un documento. Entonces aquí con documento ustedes pueden leer un archivo. También tiene un document writer. Con esto ustedes pueden escribir un archivo en formato PDF o automatizar la creación del archivo en formato PDF. Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, este método find tables. Esto es bastante interesante porque ustedes pueden extraer tablas a partir del PDF. Si están en algún punto pues en PDF lo pueden hacer de esa forma. Y acá tienen varias formas. Por ejemplo, pueden acceder a la longitud del texto que tenga el PDF. Tienen un montón de métodos. Esto es bastante completo al final de cuentas.
y realmente pues es bastante flexible. Eso quiere decir que si ustedes están trabajando con formato PDF y usan la librería Fits, ustedes pueden desde tomar un pantallazo, por ejemplo, a toda una página de un PDF y guardarlo como una imagen, o también pueden hacer cosas un poco más dinámicas como extraer tablas, extraer figuras dentro de una imagen. Todo eso es posible con la librería Fits o la librería PyMu PDF. Es algo bastante interesante. Pues si les interesa a ustedes, pues pueden directamente hacerlo. ¿Listo? O se pueden documentar un poquito más de eso. ¿Listo? Entonces, dentro de la parte de obtención, pues nos vamos a enfocar un poquito más es en cómo cargar el PDF. O sea, cómo vamos a cargar este PDF que descargamos, este file.pdf, cómo vamos a cargarlo dentro de Python y a partir de él, cómo voy a extraer textos. ¿Listo? O sea, ese va a ser como nuestro enfoque. Pero recuerden, ustedes pueden usar esta librería para muchas otras cosas más, que es algo bastante interesante. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se carga. Vamos directamente a cargar el archivo con fits.open. ¿Listo? Y le damos el nombre, file.pdf. Cuando hacemos esto, ya podemos ver, por ejemplo, si yo hago un typedf, podemos ver más o menos el tipo de elemento que tenemos. Aquí en teoría pues tenemos es un documento en PDF. Si yo calculo la longitud del PDF, vamos a ver que él nos va a decir que tenemos 12 páginas en total. ¿Listo? Y yo puedo cargar una página en específico. Por ejemplo, voy a sacar la página 0, que sería, por ejemplo, página, pero en PDF, o F lo llamé acá, f.load page, y le decimos que nos cargue, por ejemplo, la página 0. ¿Qué nos da esto? Nos da la página 0 del archivo. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, yo puedo llegar a hacer cosas de ese estilo. Imagen igual a page 0.getPixMap. Eso es como tomarle un pantallazo a esa página. Y eso nos genera un objeto pues de tipo imagen. ¿Listo? Es un pixmap, un mapa de píxeles. Nos dice que hay que, como que le tomó un pantallazo. Y podemos de pronto pues guardarla. Vamos a guardarla. Imagen.save. Guardémosla como página 0.png. Cuando hacemos esto, fíjense que aquí se creó el archivo página 0.png. Y pues fíjense que aquí tenemos la página 0 del documento. ¿Listo? Esto es una imagen. Esto ya no es seleccionable. Esto es totalmente una imagen. Esto pues es lo interesante de cuando ustedes están trabajando con formatos PDF. Algo pues más interesante aún es que ustedes van a poder extraer información en formato texto, ¿listo? O sea, ustedes pueden extraer el texto a partir de esa página o de todo el documento. Permítanme pues les muestro cómo se hace. Entonces vamos a sacar acá por ejemplo el texto, solamente la primera página. Entonces texto va a ser igual a página 0.getText y vamos a sacar pues directamente el texto. ¿Listo? Si vemos el texto, como lo pueden ver, ahí extraje, de hecho vamos a mostrarlo con un print. Aquí extrajimos todo el texto de esa página, ¿listo? Entonces esto es lo que nos muestra el texto de esa página, es la información textual que tiene esa página. Adicional a esto, pues yo puedo obtener todas las páginas de todo el documento y sacar todo el texto completo. Entonces fíjense que yo puedo sacar como los textos, como voy a iterar página.getText, vamos a sacar el atributo texto para cada página en F, que es el documento. Y esto ya nos va a dar todo el contenido textual de ese documento en formato PDF. Como pueden ver ahí ya tengo todos los textos de todo el archivo. ¿Listo? Eso es un archivo pues que son 12 páginas y como pueden ver ahí yo ya tengo todo el texto guardado dentro de una lista de páginas. ¿Listo? Ahí obviamente como son varias páginas esto pues tiene que scrollear bastante. ¿Listo? Esta es la forma en la que ustedes pueden adquirir información textual a partir de archivos pues PDF. ¿Listo? No sé si está claro hasta acá. Sí, Ah, profe. listo. Señor. Listo. Entonces, ese es el primer tipo como de formato que uno pues generalmente suele ver. Realmente no es muy difícil cargar información en formato texto, pero pues resulta ser bastante útil. ¿Listo? Adicionalmente, vamos a ver otra forma de extracción de textos, la cual conocemos como OCR. ¿Listo? OCR es algo que pues se viene estudiando desde hace años. Vamos a buscar acá OCR para que ustedes vean cuál es la idea.
Hay OCRs gratuitos en línea. Ustedes pueden subir un documento o una imagen en línea y la pueden convertir a un Word, lo que ustedes quieran. Pero me gustaría que vieran pues básicamente la definición. OCR es lo que pues llamamos reconocimiento óptico de caracteres. ¿Listo? ¿Qué significa reconocimiento óptico de caracteres? Prácticamente lo que ustedes van a hacer es reconocer si hay caracteres de texto de algún idioma, ¿listo? Dentro de una imagen. El proceso de OCR, a ver si acá nos lo permiten ver más bien en inglés. Listo, creo que acá hay un video que pues más o menos se puede ver a qué hace referencia. Esto es un dispositivo que venden, lo que llaman un escáner portátil. Entonces fíjense que ahí la persona va pasando leyendo el texto, va pasando línea a línea. ¿Listo? Eso prácticamente es una cámara en infrarrojos que va a capturar la tinta y el fondo. Y eso lo que va a ir haciendo es que nos va a ir dando el texto de forma digital en un computador. Como lo pueden ver ahí, con esa técnica de OCR se tradujo o se obtuvo como directamente una transcripción de todo ese texto que estaba ya en el documento en físico a texto digital, o sea, ya texto que se interpreta como un string dentro de algún lenguaje de programación, algún programa como Word o lo que ustedes quieran, ¿listo? Es algo bastante interesante que pues uno puede llegar a utilizar. Esas herramientas pues utilizan las técnicas que se usan típicamente para OCR. De hecho, eso no es más que una cámara con un infrarrojo que va capturando pues la lectura pues de forma secuencial, ¿listo? Esa pues es la idea del OCR. Pero pues resulta que yo ese OCR lo puedo hacer pues de distintas formas. O sea, yo puedo sacar una imagen de internet, sacar el texto y tratar de sacar el texto. Permítame acá les muestro un ejemplo de alguna imagen que normalmente uno mira para OCR. Y permítame que acá esto esté trabo. ¿Ustedes ahí siguen viendo? Sí, señor. Listo. Porque por un momento creo que se congeló, pero creo que ya está bien. Entonces, pues aquí hay varias formas de buscar OCR. Usamos aquí, vamos a ver a Google Images directamente. Y aquí se muestra más o menos cómo es el proceso. ¿Cuál es la idea general del OCR? Ustedes parten de una imagen como la que tienen aquí en la izquierda. Puede ser un scan, puede ser una imagen que tenga texto. Y eso lo que permite es que luego en algún programa o en Python o en cualquier otro elemento, ustedes directamente tengan algo de este estilo. Simplemente ustedes tengan aquí el texto que ya se extrajo de la imagen. ¿Cómo se hace normalmente OCR? OCR, digamos que hay varias técnicas para OCR, desde las más clásicas que involucraban procesamiento de imágenes, visión por computador, y pues muy recientemente pues se comenzó a usar más que todo redes neuronales, ¿listo? Entonces las redes neuronales principalmente es lo que se utiliza detrás de la tecnología de OCR, es decir, si ustedes quieren comenzar a trabajar con OCR o quieren implementar su propio OCR, prácticamente pues les toca desarrollar un modelo de red neuronal, ¿listo? Un modelo de redes neuronales sobre imágenes. Hoy en día, pues digamos que ya hay herramientas que lo hacen bastante bien. Hay servicios en la nube que con el OCR pues realmente hacen un buen servicio, dan un buen servicio. Pero digamos que pues hay que entender un poquito pues el trasfondo y pues la idea de la tarea, que es lo que se está haciendo por detrás. Voy a tomar un texto y el texto lo voy a digitalizar por medio de algún modelo. El modelo me dará al final de cuentas un string con el contenido, ¿listo? Entonces, sabiendo eso, pues vamos a comenzar a ver pues el enfoque. Vamos a comenzar a ver cómo se hace OCR de forma gratuita en Python. Como les mencionaba, hay servicios para esto. No nos vamos a enfocar tanto en los servicios, sino que vamos a ver la forma gratuita de implementar OCR, ¿listo? Entonces, generalmente para hacer OCR de forma gratuita existe una librería llamada Tesseract. Tesseract OCR, ¿listo? Tesseract es una librería de Google. Esto es una librería que pues, directamente pues, fue desarrollada por Google. Se llama Tesseract OCR. ¿Listo? Y esta librería de Google o en esta herramienta de Google prácticamente permite que uno le pase una imagen y de esa imagen la librería nos devuelve el texto. Es la idea. También nos devuelve las posiciones o también es posible acceder a las posiciones donde se encuentra el texto dentro de la imagen. Por si a alguno le interesa pues eso, hacer eso en algún punto. Lo importante prácticamente es que la librería Tesseract nos permite sacar el texto de una imagen y sus posiciones, que en algunas ocasiones pues, puede llegar a ser importante. Con posiciones me refiero a, por ejemplo, en el pixel tal, al pixel tal se encuentra tal palabra, o se encuentra tal letra. Cosas de ese estilo se pueden hacer con Tesseract, ¿listo? Y pues esa pues básicamente va a ser la idea del uso de Tesseract.
Tesseract es una librería o una herramienta que realmente no es muy difícil de usar. Lo importante también es comenzar a usarla pues directamente dentro de, dentro de Python, ¿listo? Y pues también hay una librería de Python llamada PyTesseract que nos permite interactuar con Tesseract y mandarle imágenes y obtener el texto dentro de Python. Entonces, si les parece, veamos cómo es la instalación. Entonces vamos a instalar Tesseract. Vamos a instalar Tesseract por acá. Entonces vamos a hacer una apt install. Acá recuerden que esto es una máquina de Linux. De hecho, podría dejarlo directamente con un comando shell. Entonces aquí en Linux hay un manejador de paquetes, un manejador de librerías que se llama apt. Apt de hecho pues lo que nos va a permitir es manejar o instalar programas aquí en Linux. Por ejemplo, si ustedes quieren instalar Python, apt install Python 3. Eso les permite instalar Python en Linux. Si quieren instalar Tesseract, apt install Tesseract OCR. Si quieren instalar, por ejemplo, Firefox, apt install Firefox. Esto funciona pues de esa forma. Así es como normalmente trabajamos en Linux. Cosa distinta como ustedes trabajan en Windows. En Windows lo que ustedes hacen es normalmente van a la página del desarrollador, descargan un instalador, instalan el programa. En Linux generalmente lo que uno hace es usar un manejador de paquetes. Usamos apt e instalamos un software, instalamos un programa, por ejemplo Firefox. En nuestro caso vamos a instalar lo que sería Tesseract OCR. ¿Listo? Adicional a Tesseract OCR también vamos a instalar lo que sería el paquete Tesseract para español. Entonces Tesseract OCR en SPA. Es el paquete de español. ¿Listo?